Muy buenos días, soy Alejandra Deni Garduño, subdirectora del Centro de Capacitación del Gobierno del Estado de Morelos, a nombre de la maestra Sandra Naya Villegas, nuestra secretaria de Administración, y del licenciado Juan José Morales Sánchez, nuestro director general de Recursos Humanos a través del CECAP y del IDEFO Morelos, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual denominada Los Derechos Civiles y Políticos, la cual será impartida el día de hoy por un especialista que es el doctor Ricardo Tapia Vega, especialista, miembro del Sistema Nacional de Investigadores 1 y PTC-UAM. A continuación, me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular. El doctor Ricardo Tapia Vega es abogado litigante, doctor en Derecho cum laude por la UAM, México, profesor investigador de tiempo completo en dicha universidad. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 de CONACYT, especialista en justicia constitucional, contratación pública y responsabilidad civil de España. También se destaca que es autor de diversas obras jurídicas en Iberoamérica. Entre sus líneas de investigación se destaca que tiene en derechos humanos, derecho procesal y derecho administrativo. Esto es una semblanza bastante breve para describir todas sus aportaciones, tanto en el sector gubernamental, académico e internacional. Doctor Ricardo Tapia Vega, sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra. ¿Nos escucha? También les recordamos a nuestros presentes que en el apartado de chat se estarán compartiendo dos enlaces. Uno es el de asistencia, en donde colocarán sus datos completos, por favor. Y el otro es una encuesta para medir el servicio de capacitación. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado la invitación para estar en este espacio con ustedes, en especial a la doctora Alejandra Deni Garduño, subdirectora de capacitación, quien generosamente, quien gentilmente me hizo pues justamente esta invitación, y desde luego pues al gobierno del estado de Morelos. Sin más preámbulo, pues iniciemos. Vamos a platicar acerca de los derechos civiles y políticos. Y vamos a hacer un preámbulo para hablar un poco acerca de qué son los derechos humanos y qué son los derechos fundamentales. Luego pasar a platicar algo acerca de cuál es la concepción actual que se tiene de estos derechos humanos y fundamentales, sobre todo a partir del movimiento de internacionalización de esos derechos posterior a la Segunda Guerra Mundial, para más adelante poder estudiar qué se entiende por garantías de esos derechos y, bueno, finalmente aterrizar hacia nuestro tema del día de hoy, que es dentro de la clasificación de los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿a qué nos referimos cuando hablamos precisamente de derechos civiles y políticos? Y cerrar platicando acerca de cuál sería la diferencia entre los derechos fundamentales y sus garantías con los demás derechos. Sin más, entonces paso a la lámina número 2 de la presentación de PowerPoint con la que me estaré apoyando. Y bueno, aquí vemos que el tema preliminar que mencioné en primera instancia son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pasando a la lámina número 3, diremos que los derechos humanos son exigencias éticas basadas en un determinado modo de entender la humanidad. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción y son concebidos sobre la idea de dignidad
Su realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Constituyen verdaderos límites a la soberanía y al actuar de autoridades y de particulares. Mi punto de vista en relación a esta definición es que el término derechos humanos es un término más anclado o más asentado en lo que tiene que ver con la filosofía del derecho, con la ética, cuando hablamos de que los derechos humanos son prerrogativas de alguna manera que debe tener o que se le deben reconocer a todo ser humano por el hecho precisamente de serlo. Y estas prerrogativas se basan en la idea de dignidad. Dignidad quiere decir valor. Entonces partimos de la idea de que todos los seres humanos somos valiosos y por lo tanto debemos de tener prerrogativas para que ese valor sea reconocido, sea respetado, nunca se menoscabe. Y en la realización efectiva de esto, pues entonces es en lo que se configuran estas estructuras llamadas derechos humanos. Esta realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. El problema, en términos estrictamente jurídicos, es que la definición dejada hasta ahí, pues es una definición abstracta, una definición genérica y una definición que, en mi opinión, no sería posible defender en casos concretos jurídicos ante tribunales. ¿Qué nos falta para que estos derechos humanos puedan ser, en esta óptica, con una categoría de juridicidad, puedan tener una categoría de juridicidad? Lo que se necesita es que sean, vamos a pasar a la página, a la lámina 4, que vemos ahora, se necesita que esa idea de esos derechos humanos sea positivizada, sea concretizada para nuestros sistemas jurídicos, como el mexicano, que pertenece a la familia romano-germánico-canónica de derecho escrito. Bueno, que esos derechos se escriban, se positivicen, pasen el proceso de positivización en los procesos de creación formal de las normas, bueno, pasen por ese proceso y queden escritos, positivizados. Pues vemos acá cuando los derechos humanos se positivizan, y esta positivización generalmente se da en textos clasificados por el derecho como textos fundamentales, y me refiero específicamente a tratados internacionales o a constituciones nacionales. Entonces esos derechos humanos pasan a llamarse derechos fundamentales. Y estas estructuras, derechos fundamentales, ya tienen desde luego una categoría de juridicidad. Pueden ser argumentados, pueden ser defendidos en procesos jurisdiccionales ante tribunales. En este sentido, pasando a la lámina siguiente, la lámina 5, me parece oportuno mencionar la óptica del jurista Antonio Pérez Luño, quien al respecto de lo que hasta acá acabamos de mencionar, nos refiere lo siguiente, dice, estas dos nociones de derecho, se refiere a derechos humanos y derechos fundamentales, no significan lo mismo por más que exista una profunda interrelación entre ambas. Y fíjense bien cómo divide estas ideas, dice. Los derechos humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a la persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se produce ese reconocimiento, o sea, esa positivización, aparecen los derechos
fundamentales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora del orden jurídico de los estados de derecho. Por tanto, los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda, el más importante de los ordenamientos jurídicos positivo-democráticos. Esta es la idea, entonces, en relación a lo que he mencionado, que nos presenta Antonio Enrique Pérez. En la lámina siguiente, la lámina 6, yo observo lo siguiente. Considero que entonces en esa tesitura todos los derechos fundamentales, desde luego, son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Porque no todas las ideas de categoría de derechos humanos pues han sido reconocidas explícitamente, positivamente por el derecho. No todas las ideas de prerrogativas que pueden clasificarse como derechos humanos han tenido el consenso para poder pasar por esos procesos formales de producción de norma jurídica, y no todos esos derechos humanos pues han llegado a plasmarse hasta nuestros días como derechos fundamentales consagrados explícitamente en textos jurídicos, por ejemplo, en constituciones o en tratados internacionales. A lo que me refiero con esto es que cuando se habla de la positivización, el derecho fundamental, que es el derecho humano positivizado, tiene que estar necesariamente reconocido en algún artículo de la Constitución, con algún artículo, en alguna cláusula de un derecho, de un tratado, internacional, de modo que cuando hablamos de el derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, de México, pues hacemos alusión a que ese derecho está consagrado explícitamente en el artículo 11 de la Constitución mexicana, por ejemplo. Bueno, pasando a la lámina siguiente, la lámina 7, no obstante lo que se ha referido hasta ahora, salvo las distinciones teóricas ya expuestas, que son derechos humanos y que son derechos fundamentales, en la práctica jurídica se aprecia el uso de una connotación similar para los términos derechos humanos y derechos fundamentales. O sea, tampoco pasa nada, en ocasiones los libros, los autores, los jueces, las leyes inclusive, hablan de derechos humanos cuando en realidad se quieren referir a derechos fundamentales o viceversa. Yo invierto tiempo explicando la distinción porque me parece importante. Yo pienso que si tenemos clara esta distinción, le damos un orden a nuestros conceptos y a nuestro pensamiento y es más fácil entender las cosas. Un ejemplo de esta cuestión a donde derechos humanos y derechos fundamentales se utilizan como sinónimos es, por ejemplo, en el primer párrafo del artículo primero de la Constitución mexicana. Aquí en la lámina vemos en la sección azul que este artículo dice: todas las personas gozarán en los Estados Unidos mexicanos de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Bueno, si en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, pues un derecho humano reconocido y reconocido en una Constitución o en un tratado es un derecho fundamental, o sea, un derecho humano positivizado. Sin embargo, bueno, el constituyente o el poder reformador permanente de la Constitución, en este caso, decidió llamarle a los derechos fundamentales derechos humanos reconocidos. Y tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pasemos a la lámina siguiente, la lámina número 8. Platiquemos de la internacionalización de los derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Y en la lámina número 9 vemos que hablaremos de los instrumentos internacionales de reconocimiento y tuición justamente de esos derechos humanos. En la lámina 10 me voy a estacionar un poco. En esta lámina 10 nos dice aparición de normas internacionales de tutela de derechos humanos en la posguerra. ¿Cuál es la idea que actualmente tenemos de los derechos humanos y de los derechos fundamentales? Bueno, la idea que actualmente se tiene es una idea que tiene mucho que ver con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros observamos que prácticamente en Europa continental, a partir de algunos movimientos en el siglo XVIII, específicamente la Revolución Francesa, de 1789, aunque en esto que voy a referir, pues ya había algunos antecedentes previos en Inglaterra, se transitó de un régimen de Estado monárquico, en el cual el derecho era producido por el monarca, por el rey, a un sistema de Estado de Derecho, en el cual las normas eran producidas por parlamentos que estaban integrados por representantes de sectores de la sociedad. Y estos representantes reunidos en ese parlamento, congregados en ese parlamento, entre otras cosas, creaban las normas jurídicas por consenso, por mayoría, en democracia. Las normas que deberían de regir pues en ese Estado-nación y que deberían de obedecer todos, empezando por el soberano. Así es como van apareciendo las monarquías constitucionales. Y a donde se acaban las monarquías, por ejemplo, en Francia, posterior a la Revolución Francesa, y aparecen las repúblicas, pues también está entonces el modelo del Estado de Derecho. Y esto se oía bien, las normas ya no las va a crear o no las va a dictar un soberano, un rey, las van a consensar en acuerdos democráticos los parlamentos. Y pues esta idea así fue transitando, pero observamos ya en el siglo XX los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, lo que el régimen nazi hace con los judíos. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, el mundo entra en una profunda reflexión, pensando que si el derecho, entendido como esa producción de mandatos, de normas vinculantes u obligatorias creadas en parlamentos por democracia, no tendrán algún límite. Y la respuesta que el mundo da en ese momento es sí, tienen un límite. Y el límite tienen que ser los derechos humanos. En Alemania, todas las atrocidades de la hecatombe, del Holocausto, no eran precisamente órdenes ejecutivas de Hitler, sino eran más bien cumplimientos a la norma jurídica. Había normas jurídicas creadas en el Parlamento alemán, o sea, leyes, que indicaban esos horrores, como que si se tenía conocimiento de que tal o cual persona era judía, pues había que denunciarla. La autoridad que recibiera la denuncia debería de privar de la libertad a la persona judía, internarla en un campo de concentración o gueto, confiscarle sus bienes y podía haber habilitaciones para tortura y todas las atrocidades que ya conocen. Eso había sido acordado o aprobado en mayoría por el Congreso, por el Parlamento alemán. Entonces se pensó que eso jamás volviera a ocurrir. Pero otra vez el problema
pues si el límite son los derechos humanos, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Cuáles son? Hay que positivizarlos. Y entonces van apareciendo en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, por primera vez, instrumentos internacionales que positivizan catálogos de derechos humanos, que lo reconocen explícitamente. Y primero aparecen instrumentos que no son vinculantes o no son obligatorios para los países, simplemente declarativos. Y así aparece, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en mayo de 1948, al seno de la OEA. En diciembre de ese mismo año, al seno de la ONU, aparece la conocidísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no sería sino hasta noviembre de 1950 que al seno de Europa, que es la región de la Tierra que sufre mayormente la Segunda Guerra Mundial, los países firman y ratifican la Convención Europea de Derechos Humanos, y es cuando aparece el primer tratado internacional que reconoce y tutela derechos humanos, y al positivizarlos en esa Convención Europea de Derechos Humanos, pues los convierte en derechos fundamentales. Ese convenio ya es un tratado internacional que es vinculante para los países. Más adelante, al seno de la ONU, en diciembre de 1965, aparece la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1966, en diciembre, aparece también al seno de la ONU el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más adelante, en 1969, en el mes de noviembre, al seno de la OEA aparece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Y a partir de ahí hasta la fecha han aparecido pues un rosario, vamos a decir, de tratados internacionales de reconocimiento y o tuición de derechos humanos, positivizándolos y convirtiéndolos pues en derechos fundamentales. Y entonces acá se habla de una fragmentación del derecho internacional público. El derecho internacional público, con antelación a esto, era un derecho entre países, y ahora, por primera vez, la persona humana se vuelve también sujeto de derecho internacional. Antes los sujetos eran los países. Y ahora, cuando aparecen este tipo de tratados internacionales que reconocen derechos humanos, pues entonces la persona humana se convierte en sujeto de derecho internacional. En la lámina 11 vemos el esquema precisamente del llamado Estado de Derecho y Estado constitucional de Derecho. Mencionaba yo hace un instante que el Estado de Derecho es aquel Estado en el cual la norma jurídica es producida en consensos de mayoría por parlamentos, en democracia. Sin embargo, al observar que en democracia, por mayoría, se cometieron atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, este nuevo paradigma en el cual se piensa que la omnipotencia democrática de las mayorías parlamentarias tiene límites. Este modelo se llama, según Luigi Ferrajoli, Estado Constitucional de Derecho. Y ahora el derecho ya no es creación exclusiva de los consensos de mayoría, sino es principalmente producto del propio derecho, pues en su elaboración deben respetarse los derechos fundamentales como límites infranqueables. El jurista Gustav Radbruch, alemán, al observar estos horrores de la democracia alemana, consideró que el derecho positivo extremadamente injusto
no es digno de llamarse derecho. En la lámina 12, de aquí de la presentación, que es la que estamos viendo ahora, vemos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, en jurisprudencia mexicana, tenemos esta jurisprudencia que aparece en pantalla, a donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno, nos establece que la libertad de configuración legislativa de los congresos estatales está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. O sea, la libertad configurativa que tiene el legislador está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. Por analogía, esta jurisprudencia es también aplicable, por ejemplo, al Congreso de la Unión. En la lámina 13, pasando ahora a la lámina 13, esto mismo en jurisprudencia comparada, vemos que tenemos un caso peculiar también en jurisprudencia comparada, esto es de otros países, la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a propósito de un referéndum sobre ley sobre el matrimonio igualitario. Se mencionó que los derechos humanos establecidos en los instrumentos de derecho internacional público, declaraciones y convenciones sobre la materia, y se resultan un valladar, o sea, una valla, un límite sustancial a la libertad de configuración del legislador, tanto ordinario como eminentemente popular a través del referéndum. O sea, un tema de derechos fundamentales no puede ser sometido a acuerdos de democracia, ni siquiera a consulta popular a través del referéndum. Por lo tanto, dice, el poder reformador o constituyente derivado en cuanto poder constituido está limitado por el contenido esencial de los derechos fundamentales y humanos. Es lo que dice Costa Rica. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos también encontramos ejemplos de lo anterior. En la lámina número 14 observamos que en el caso Hellman contra Uruguay, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se nos dice que la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, por lo que particularmente en caso de graves violaciones a las normas del derecho internacional de los derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas. Bueno, vamos a pasar ahora, ya vamos un poco más de la mitad del tiempo, a las garantías de protección de los modelos humanos, de los derechos humanos, perdón, el modelo de Ferraioli, es lo que aparece en la lámina 15, y en la lámina 16, las garantías primarias y las garantías secundarias. Y vamos a decir aquí que las garantías, en la lámina 17, vamos a tomar el modelo del jurista italiano Luigi Ferraioli. Para la realización efectiva de los derechos fundamentales, que son los derechos humanos positivizados, se requiere en la práctica de herramientas tendentes a reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad. O sea, las garantías no son otra cosa que los instrumentos o las herramientas que van a hacer posibles los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales van a estar ahí positivizados y van a ser mandatos de optimización, van a ser prescripciones jurídicas que reconocen prerrogativas. Sin embargo, ¿cómo hacer que esas prerrogativas realmente se cumplan, se materialicen, se realicen y no queden simplemente en elementos de ornato jurídico, en poesía lírica, romanticismo jurídico? Entonces, cuando el derecho crea normas tendentes a asegurar el cumplimiento,
la materialización, la realización de los derechos fundamentales. Esta herramienta se denomina garantías. En el modelo de Luigi Ferrajoli, las garantías se clasifican en dos categorías: garantías primarias y garantías secundarias. Las garantías primarias van a ser prescripciones, mandatos de la ley que van a contemplar prohibiciones de lesión o bien obligaciones de prestación. Prohibiciones de lesión. Queda prohibido tal o cual cuestión, no hagas tal o cual cuestión. U obligaciones de prestación. Tienes el deber de desplegar esto, hacer aquello. Pensando entonces que la efectividad de las garantías primarias en esa primera línea, en ese primer plano, estará en que un mandato de ley, una prescripción de ley, pues lo que esperamos es que sea obedecido por el destinatario de la norma. Entonces, confiamos en que si la ley ordena algo, el destinatario de la norma lo cumpla. Y entonces, en un primer plano, por eso esas garantías se llaman garantías primarias. ¿Qué pasa si el destinatario de la norma no cumple el mandato de prohibición de lesión o de obligación de prestación? Entonces, en un segundo plano entran garantías secundarias. Y las garantías secundarias van a ser instrumentos remediales. O sea, ya el destinatario de la norma no le obedeció, se le prohibía lesionar un derecho y no acató y lo lesionó. Se le obligaba a prestar, valga la redundancia, cierta prestación, y fue omiso. ¿Qué hacemos para remediar eso? Bueno, Ferrajoli dice, hay instrumentos de nulificación, de reparación o de sanción frente a una inobservancia de una prohibición de lesión o de una obligación de prestación. Nulifiquemos el acto para poder remediar. Establezcamos que se hagan reparaciones al acto, que se dejen las cosas como estaban o en su defecto efectivamente se pague una indemnización. O bien, se establezca una sanción, un castigo para efectuar una justicia retributiva en relación a quien ha trastocado esos derechos y al mismo tiempo se mande un mensaje de disuasión. En la lámina 18 observamos que al respecto de los derechos civiles y políticos, que es nuestro punto de enfoque, y en los derechos económicos, sociales y culturales, más adelante vamos a explicitar un poco más eso, pero adelanto, los derechos civiles y políticos se piensa que son aquellos derechos que en sí mismo tiene el ser humano por el hecho de serlo, se deben de respetar, en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales también son derechos que tiene el ser humano por el hecho de serlo, pero desde un punto de vista no en lo individual como los derechos civiles y políticos, sino desde el punto de vista del ser humano perteneciente a una sociedad o a un colectivo. Entonces, en relación a estos derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales, se observa que en el pensamiento de Héctor Gros Espiel, quizás le vayan mejor las garantías primarias de prohibición de lesión a esos derechos civiles y políticos. Y quizá mejor le vayan las garantías primarias de obligación de prestación para maximizar los derechos económicos, sociales, culturales. Héctor Gros Espiel dice, mientras los derechos civiles y políticos suponen en lo esencial un deber de abstención del Estado, o sea, prohibición de intención, oiga, yo, por el hecho de ser humano, tengo derecho a la libertad de expresión, entonces a usted se le prohíbe
que me coarte mi derecho de libertad de expresión o de libertad de tránsito, ¿no? Ahí lo que se pide, por ejemplo, del Estado es una abstención, no interfiera, no lesione, pero los derechos económicos, sociales y culturales más bien implican un hacer estatal, un hecho de brindar servicios. Tengo derecho a la protección de la salud. Pues no basta con que se diga, bueno, pues el Estado se abstendrá de intervenir en una lesión a su derecho de protección a la salud. Oiga, pues está bien, bravo, que usted tiene derecho de la protección a la salud. No, no basta con eso. Usted tiene que desplegar actividades prestacionales para garantizar que yo tenga el derecho a la protección a la salud, construcción de hospitales, dotación de medicinas, equipos, médicos. No me diga que tengo derecho de acceso al agua potable y al agua para el uso doméstico, más bien tire la red correspondiente para que eso llegue a mi casa. Entonces, se piensa que esas garantías primarias de prohibición de lesión le van mejor a los derechos civiles y políticos y le van mejor a los derechos económicos, sociales y culturales las garantías primarias de obligación prestacional. Como ejemplos, en la lámina 19 vamos a ver, por ejemplo, cuando en el artículo 1 de la Constitución, el párrafo 5, se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, etc. Ahí se está prohibiendo discriminar y esa prohibición de lesión se formula respecto al derecho fundamental a la igualdad. No discrimines para que no lesiones el derecho fundamental a la igualdad. El derecho fundamental a la igualdad también está consagrado en el artículo 1 de la Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos que reconoce esta Constitución y los tratados. No dice Pedro, Hugo y Paco, no, dice todos, igualdad. Esto mismo está reiterado también en tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte. Otro ejemplo, la lámina 20 de garantías primarias, pero ahora en el tema de garantías primarias de obligación de prestación. Si nosotros observamos que el artículo 3 de la Constitución, el párrafo 1, dice que el Estado, que es la Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. La Constitución le está enviando un mensaje de deber de proporcionar educación a cargo del Estado, pues a esos niveles de gobierno. Y entonces esa obligación prestacional actúa como obligación de prestación respecto al derecho fundamental a la educación. En el enunciado anterior, el propio artículo 3 de la Constitución establece toda persona tiene derecho a la educación. Si toda persona tiene derecho a la educación, cuando el propio artículo 3 establece que es un deber del Estado proporcionarla, dice el Estado impartirá y garantizará la educación, ese es un ejemplo de garantía primaria de obligación prestacional. En la lámina 21, ejemplo de garantías secundarias. Por ejemplo, la pena impuesta en la comisión de un delito actúa como una sanción remedial de garantía secundaria respecto de la violación del derecho fundamental que ha sido conculcado con el ilícito. En otro aspecto, las indemnizaciones derivadas también de ilícitos actúan como una reparación remedial respecto de la violación de derechos fundamentales y entonces también estamos aquí en el plano de garantías secundarias. Y, por ejemplo, la expulsión de una norma del sistema jurídico merced a un juicio de amparo, tú dices, esta norma es inconstitucional, me está afectando, me voy al amparo. El amparo es un instrumento de garantía secundaria. ¿De qué? De nulificación. Si al final del día la sentencia dice la justicia la no en amparo y protege,
pues quiere decir que el acto reclamado queda nulificado, queda invalidado. Entonces, aquí vemos con eso ejemplos de garantías secundarias o garantías remediales. ¿Cómo remedian esas violaciones a no haber observado las prohibiciones de lesión u obligaciones de prestación establecidas como garantías primarias? Pues cómo remedia, ya sea sancionando, ya sea reparando, o ya sea nulificando, o haciendo 2 de 3 o 3 de 3. La lámina 22 nada más diremos que se pone de relieve que existe entonces una relación de subordinación entre derechos fundamentales y garantías. Las garantías no pueden existir si no es en función de los derechos, ¿verdad? Y en la lámina 23 también las garantías son relacionales, se relacionan con los derechos. Bueno, entremos a nuestra temática, dada esta amplísima introducción, y entremos a las clasificaciones de los derechos fundamentales. En la lámina 24 es el título. En la lámina 25 vamos a observar que hay una clasificación que nos divide los derechos o nos los categoriza en derechos civiles y políticos por una parte, y en económicos, sociales, culturales, y ahora se habla incluso de ambientales en otra parte. 2 bloques clasificatorios. En esta clasificación se piensa que los derechos de libertad, por ejemplo, libertad de comercio, trabajo, tránsito, voto, desarrollo de la personalidad, manifestación de las ideas, etc. Estos derechos se hallan dentro de la primera categorización, derechos civiles y políticos. Y en general cualquier otro derecho que implique una visión individual de la persona humana. Libertad, por ejemplo, derecho a la vida, ¿no? Son categorizados como derechos políticos y civiles. Y entonces, como mencionaba hace un instante, se considera que para su eficacia tenemos expectativas negativas. ¿Cómo es esto de expectativas negativas? Bueno, se expectaría entonces que el Estado no interfiriera en relación a estos derechos, o sea, respetara las garantías de prohibición de lesión, o también dicho de otra manera, las garantías de prohibición de lesión son instrumentos eficaces para poder garantizar precisamente estos derechos. Lo que esperamos es que el Estado no intervenga, no obstaculice, no violente esos derechos, y entonces las mejores garantías pudieran ser las garantías de prohibición de lesión o las abstenciones por parte del Estado. En tanto que en los derechos sociales, por ejemplo, el acceso a la protección de la salud, el acceso a la educación, a la seguridad social, etcétera, que estos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de esta segunda categorización, se piensa que serían un poco mejor tutelados, con expectativas positivas. Esto es, con garantías de obligación de prestación, deberes prestacionales por parte del Estado. Estos deberes prestacionales, desde luego, implican invariablemente un coste económico para el Estado. Si el Estado tiene que desplegar una prestación, pues esa prestación generalmente lo que implica es un gasto, es un coste económico. Entonces, básicamente la distinción toral entre derechos civiles y políticos, por una parte derechos económicos, sociales y culturales, ambos derechos son atribuibles como prerrogativas a la persona humana. Se considera que el humano debe tener estos derechos por el hecho de serlo,
Y el derecho lo que debe hacer pues es el reconocerlos, explicitarlos positivamente en textos fundamentales, constituciones nacionales o tratados internacionales a los cuales pues, la nación que corresponda pertenezca. Y en los derechos políticos y civiles, la visión será la visión del ser humano en su individualidad. Tienes estos derechos en tu individualidad como ser humano, en tanto en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, la visión será, tienes estos derechos individualmente, desde luego, pero como parte el individuo de una colectividad, como parte de una sociedad, no visto al individuo de manera aislada. Por esa razón tienes derechos sociales, por ejemplo, acceso a la cultura, por ejemplo, acceso a la educación, y en los derechos civiles y políticos no interesa tanto la visión del ser humano como miembro de una sociedad, sino más bien del ser humano en su individualidad. Se habla de libertades, de derecho a la vida, ¿sí? Ahora, estas clasificaciones han sido clasificaciones teóricas para poder quizás comprender o estudiar mejor estos derechos. Sin embargo, no hay una división absoluta. Finalmente, la libertad, aunque sea desde una óptica de individualidad de la persona, pues desde luego que también pues tiene una dimensión social. Y los derechos sociales, por ejemplo, no sé, la protección de la salud o el acceso a la educación, pues, tienen desde luego que también una dimensión individual en cuanto a prerrogativa para un individuo específico, ¿sí? Entonces, pues eso es importante. Además, finalmente, tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos civiles y políticos, finalmente son derechos. Y son derechos fundamentales y son derechos que hay que respetar, ¿no? Bueno, en la lámina siguiente se habla, en la lámina 26, de que los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales han sido considerados como derechos programáticos. Esto es que necesitan de un programa, necesitan de una ley adjetiva, de reglas de procedimiento para poderlos realizar. Hace tiempo se pensaba que estos derechos, si se incumplían, no podían ser exigibles en vía judicial. Y se llegó a decir que pues este tipo de derechos eran norma directiva para el Estado y simplemente una esperanza para el pueblo de que en alguna ocasión se llegaran a realizar. El día de hoy, la visión que se tiene es que si son derechos, se tienen que cumplir. Y no importa que sean económicos, sociales, culturales, ambientales y que exijan una obligación prestacional y que para aterrizarlo se necesite de un programa de acción, de una política pública, de una norma adjetiva o procedimental. Si esa política pública, ese programa de acción, esa norma no existe, de cualquier manera el derecho puede ser exigible en vía judicial y se puede dar en aplicación directa de la Constitución o del tratado internacional que los establezca. Así se observa en la lámina número 27, son exigibles individual o colectivamente con plena eficacia jurídica, debiendo contar con garantías adecuadas para su protección. Y pues al pie viene el señalamiento del fundamento en cuanto a algunos precedentes judiciales que sí lo han dicho. En la lámina número 28 tenemos otra clasificación de los derechos fundamentales en generaciones. Primera, segunda, tercera generación. Hay autores que hablan hasta de una
sexta generación. A mí en lo particular esta clasificación no me agrada, pero es una clasificación muy socorrida en las conferencias, en los libros, en las explicaciones. Esta clasificación en generaciones básicamente se basa en función del momento histórico en que surgen ciertas tuiciones a los derechos fundamentales, ciertos reconocimientos, y se marcan ciertos hitos históricos en relación a ello. Por ejemplo, se habla de una primera generación y se habla de derechos civiles y políticos con un hito histórico que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y se piensa que estos derechos surgen como límites al poder absoluto del monarca, teniendo un expreso corte individualista. Establecen al Estado la obligación de respetarlos, aunque en un sentido pasivo, es decir, de tolerar o no hacer prohibiciones de lesión para el Estado. En una segunda generación se habla de derechos económicos, sociales, culturales, y como hito histórico o como hitos históricos, la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919. Y aquí estos derechos apuntan hacia mejorar las condiciones de vida, en tanto que buscan la igualdad sustancial, inspirándose en la noción de justicia retributiva. Tratar desigual a los desiguales e igual a los iguales, y a los desiguales en estado de vulnerabilidad, pues darle mayores prerrogativas. Siendo el titular de estos derechos el individuo, pero en comunidad, ya que se constituyen colectivamente, estableciendo al Estado obligaciones prestacionales para su concreción. Y se habla de una tercera generación, donde se agrupan derechos de solidaridad internacional, derechos de los pueblos, y se pone como hito histórico la Segunda Guerra Mundial, y se ubican aquí derechos tales como la paz, la autodeterminación, la identidad nacional, el desarrollo, el medio ambiente sano. Y estos derechos no pertenecen a grupos precisos o a grupos de clase, como los económicos, sociales, culturales, sino más bien a colectividades heterogéneas, pero con un interés común. ¿Por qué no me gusta a mí mucho esta clasificación? Porque, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, no solo observamos derechos civiles y políticos, sino ya había también algunos derechos sociales. Y no es del todo preciso que van apareciendo en esa manera. Entonces, a mí, la clasificación que más bien me agrada más es en su sustancia, y en su sustancia los derechos son civiles y políticos o económicos, sociales, culturales, ambientales. Para cerrar, ya vamos con el tiempo encima, me han dicho que son 50 minutos y ya llevo unos segundos más de 50 minutos. La diferencia entre los derechos fundamentales y sus garantías en la lámina 29 con los demás derechos es la siguiente. Acá en la lámina 30, por ejemplo, apreciamos que, bueno, la voy a dejar un poco ahí, pero más bien voy a explicar ya por razones de tiempo. Hemos entrado en una parafernalia de los derechos fundamentales y ahora todos queremos que sean derechos fundamentales y todo se resuelva bajo la óptica de derechos fundamentales, y la verdad es que no todos los derechos son derechos fundamentales. Estos derechos son derechos que tienen que ser observados siempre por todas las autoridades. El párrafo tercero de la Constitución, del artículo primero de la Constitución mexicana, habla incluso de una obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, deben promover, proteger, respetar y garantizar estos derechos, y todas, inclusive las administrativas. ¿Cómo ubicar si un derecho es un derecho fundamental o es un derecho subjetivo simple? Bueno, uno es si el derecho es universal, luego entonces el derecho es un derecho fundamental. ¿Cómo es universal? Bueno, que sea atribuible a todos los sujetos que sean personas en un sistema jurídico predeterminado, mexicano, costarricense. Bueno, si en ese derecho hay cierta prerrogativa que es atribuible para todas las personas, hay universalidad y eso es un derecho
fundamental. Bueno, esto entre la lámina 30 y la lámina 31, ya no las leo, explico. Otra cuestión es la indivisibilidad del derecho, que se traduce en que el derecho es inmutable. El derecho no cambia. El derecho no se intercambia, no cambia y no aumenta ni decrece, como si pudieran aumentar, decrecer, intercambiarse, etcétera, los derechos subjetivos simples. El derecho patrimonial, pues yo puedo tener menos dinero que alguno de ustedes, o ustedes menos que yo, y ahí va habiendo variaciones, los bienes los puedo intercambiar, pero los derechos fundamentales no pudiéramos mencionar que yo tengo más derecho a la libertad que ustedes que yo, o más derecho a la vida, se mantiene en un plano igual y siempre inmutable. Y generalmente los derechos fundamentales son indisponibles, incluso para su titular. Yo no pudiera disponer de mi libertad y decir, bueno, pues como le debo a la compañera Alejandra Yagüe $1,000,000 y pues no le pagué y ya me da pena que no le pago con mi libertad. Vamos con el notario y acepto ser su esclavo por 1 año. Puede hacer conmigo lo que quiera. Yo lavo, plancho, barro el piso que pisa, le hago las tareas, el trabajo, cocino. No, oiga, pero pues es mi libertad. Yo acepto, pues será muy su libertad, pero usted no puede ni siquiera disponer de ella, es indisponible, inalienable. Entonces, si tenemos un derecho que sea universal, que sea indivisible, porque no puede aumentar o decrecer, que sea incluso indisponible, pues estaremos en presencia de un derecho fundamental. Sé que quedan varias cosas en el tintero, pero por razones de tiempo vamos a parar. Hasta ahí agradezco enormemente de nueva cuenta la generosa invitación de la doctora Alejandra Deni Yagüe Garduño, del licenciado Juan José Morales Sánchez, de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, y quedo a sus órdenes por si hay pues alguna intervención, alguna reflexión, alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su disertación, doctor Ricardo Tapia Vega. En estos momentos les comentamos que pueden hacer la sesión de preguntas y respuestas, pueden levantar mano, hacer uso del micrófono o bien escribirlas dentro de nuestro chat. Por ejemplo, tenemos un comentario de María del Socorro Bobadilla, siempre aprendiendo tanto de usted, doctor. Saludos, me parece que lo conocen. Y también les recordamos que en el chat ya se ha compartido el enlace de la encuesta de servicio de capacitación para los servidores públicos y también la lista de asistencia, por favor, para su registro. En estos momentos tendremos alguna pregunta. Hace un momento teníamos una manita levantada. ¿O algún comentario o reflexión? Cualquier cosa, para más dudas, comentarios y solicitudes, también pueden escribirnos a centro.capacitación@morelos.gov.mx. Nos están haciendo llegar algunas preguntas por correo electrónico, que también tendremos a bien hacérselas llegar al doctor Ricardo Tapia. Por cuestiones de tiempo, en estos momentos también despediremos la transmisión, recordando que quedamos a su disposición. Doctor Ricardo Tapia Vega, especialista, miembro SNI 1 del Servicio Nacional de Investigadores, claro, PTC de la UAM, muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre derechos civiles y políticos. A nombre del Gobierno del Estado de Morelos y, por supuesto, de nuestra secretaria de Administración, la maestra Sandra Naya Villegas, de nuestro director general de Recursos Humanos, el licenciado Juan José Morales Sánchez, y del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, IDEFOM, al igual que nosotros como Centro de Capacitación, agradecemos mucho su valiosa presencia y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Alejandra, y se me pasaba también agradecer, desde luego, pues a la titular de la Secretaría, la maestra Sandra Naya Villegas, y pues al gobierno del Estado en general y a ti en lo particular por tus finas atenciones. Quedo a sus órdenes y muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Le dejan muchos saludos y felicitaciones en el chat. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.